El sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Daniel Ramírez, un exsoldado de las Fuerzas Especiales, observaba el atardecer desde la ventana de su pequeño apartamento. Sus ojos, cansados y marcados por las cicatrices invisibles de la guerra, reflejaban la luz mortecina. El silencio de su hogar fue interrumpido por el sonido estridente de su teléfono. «Diga», contestó con voz ronca. «Daniel, soy Fernando. Necesito tu ayuda». La voz al otro lado de la línea sonaba urgente y agitada. Daniel frunció el ceño. Fernando Ortiz era un viejo amigo y periodista de investigación. No habían hablado en meses. «Fernando, ¿qué sucede?», preguntó Daniel, intuyendo que algo grave había ocurrido. «Es sobre el cartel de los Zetas. Han secuestrado a un grupo de niños de un orfanato en Tamaulipas. La policía no hace nada, temen represalias. Necesito tu ayuda para rescatarlos». Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Los recuerdos de su pasado militar, de las misiones peligrosas y los compañeros perdidos, inundaron su mente. «Fernando, ya no me dedico a eso. Dejé esa vida atrás», respondió, tratando de mantener la calma. «Lo sé, amigo, pero eres el único en quien puedo confiar para esto. Son niños, Daniel. Inocentes». Hubo un momento de silencio. Daniel cerró los ojos, luchando contra los demonios de su pasado y el deseo de ayudar. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Dónde nos vemos?» «En el café de siempre, en 1 hora». «Gracias, Daniel. Hay alguien más que quiero que conozcas». La llamada terminó, dejando a Daniel sumido en sus pensamientos. Se dirigió a su armario y sacó una caja que no había abierto en años. Dentro, su equipo militar y un arma. Esperaba no tener que usarlos, pero sabía que en el mundo del narcotráfico, la violencia era inevitable. 1 hora después, Daniel entró en el café. El lugar estaba casi vacío, salvo por Fernando y una mujer que no conocía. Se acercó a la mesa, notando la tensión en el rostro de su amigo. «Daniel, gracias por venir», dijo Fernando, levantándose para saludarlo. «Te presento a la doctora Laura Vega. Ella trabajaba en el orfanato». Laura se puso de pie, extendiendo su mano. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con ojos oscuros y penetrantes que reflejaban determinación y preocupación. «Un placer, Daniel. Fernando me ha hablado de ti», dijo Laura con voz firme. Daniel asintió, estudiando a la doctora. «¿Qué pasó exactamente?». Laura tomó una respiración profunda antes de hablar. «Fue hace 3 días. Llegaron en la noche, armados hasta los dientes. Se llevaron a 12 niños, entre 6 y 14 años. La policía dice que no pueden hacer nada, que es demasiado peligroso enfrentarse al cartel». «¿Por qué los niños?», preguntó Daniel, su mente ya analizando posibles escenarios. Fernando intervino. «Creemos que los están reclutando. Los entrenan desde pequeños para convertirlos en sicarios o los usan para el tráfico de drogas. Es una práctica que ha ido en aumento». Daniel sintió una oleada de rabia e impotencia. Había visto demasiada crueldad en su vida militar, pero esto era diferente. «¿Qué información tenemos sobre su ubicación?», preguntó, su tono cambiando al de un soldado en misión. «Tengo un contacto dentro del cartel», dijo Fernando, bajando la voz. «Me ha dado la ubicación aproximada de un campamento en la Sierra de Tamaulipas. Es allí donde creemos que tienen a los niños». Laura los miró a ambos, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «Sé que es peligroso, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Esos niños me necesitan. Nos necesitan». Daniel observó a la doctora, impresionado por su valentía. Luego miró a Fernando, su viejo amigo que siempre había luchado por la verdad, sin importar el costo. «Es una misión suicida», dijo Daniel, su voz grave. «Nos enfrentamos a uno de los carteles más peligrosos de México. Las probabilidades están en nuestra contra». Hubo un momento de silencio tenso. Luego, Daniel continuó. «Pero si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Estoy dentro». Fernando sonrió, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. Laura asintió, sus ojos brillando con gratitud. «Bien», dijo Daniel, inclinándose sobre la mesa. «Esto es lo que vamos a hacer». Mientras los tres comenzaban a planear su peligrosa misión, afuera del café, la noche caía sobre Ciudad de México. En algún lugar de la Sierra de Tamaulipas, 12 niños asustados esperaban un rescate que parecía imposible. Lo que Daniel, Laura y Fernando no sabían era que su misión no solo los enfrentaría al peligroso cartel, sino también a sus propios demonios internos y a secretos que cambiarían sus vidas para siempre. El rescate imposible había comenzado.
La madrugada encontró a Daniel, Laura y Fernando en un almacén abandonado en las afueras de la Ciudad de México. El lugar, polvoriento y lleno de sombras, se había convertido en su improvisado centro de operaciones. Daniel, con la eficiencia de años de entrenamiento militar, extendía un mapa sobre una mesa desvencijada. Sus ojos, agudos y concentrados, escaneaban el terreno que pronto tendrían que enfrentar. Según la información de tu contacto, Fernando, el campamento está aquí, dijo, señalando un punto en la sierra de Tamaulipas. El terreno es accidentado, con densa vegetación. Será difícil acercarnos sin ser detectados. Laura, que había estado organizando un botiquín médico, se acercó al mapa. ¿Cuánto tiempo nos tomará llegar allí? Si todo va según lo planeado, unas 6 horas en coche y luego otras 4 a pie, respondió Daniel. Pero nada es seguro en territorio del cartel. Fernando, que había estado haciendo llamadas en un rincón, se unió a ellos. He conseguido algo de equipo. No es mucho, pero nos ayudará. Abrió una caja, revelando chalecos antibalas, radios de corto alcance y algunas armas. Daniel las examinó con ojo crítico. Servirán, dijo, aunque su tono sugería que hubiera preferido algo mejor. Laura, ¿has usado un arma antes? La doctora negó con la cabeza, una mezcla de determinación y aprensión en su rostro. Nunca, pero aprendo rápido. Daniel asintió. Te enseñaré lo básico. Espero que no tengamos que usarlas, pero debemos estar preparados. Mientras Daniel instruía a Laura sobre el manejo seguro de las armas, Fernando se acercó con una expresión preocupada. Daniel, hay algo que deben saber, dijo, bajando la voz. Mi contacto me ha dicho que el líder de esta célula del cartel es alguien conocido como El Cuervo. Se rumorea que es un exmilitar. Daniel se tensó visiblemente. ¿Exmilitar? ¿Sabes de qué unidad? Fernando negó con la cabeza. No tengo detalles, pero si los rumores son ciertos, esto podría complicar las cosas. Laura, percibiendo la tensión, intervino. ¿Qué significa eso para nosotros? Daniel respiró hondo antes de responder. Significa que nos enfrentamos a alguien con entrenamiento táctico. Alguien que pensará como yo, que anticipará nuestros movimientos. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La misión, ya de por sí peligrosa, acababa de volverse aún más complicada. Hay algo más, añadió Fernando, su voz cargada de preocupación. He estado investigando por qué eligieron específicamente ese orfanato. Creo que no fue al azar. Laura lo miró, alarmada. ¿Qué quieres decir? Algunos de los niños, creo que podrían ser hijos de personas importantes. Políticos, empresarios, gente con influencia. Daniel maldijo por lo bajo. Esto ya no es solo sobre reclutamiento, es sobre poder y control. Laura, visiblemente afectada por la revelación, se apoyó contra la mesa. Esos niños, algunos llevan años en el orfanato. Nunca imaginé. Daniel puso una mano en su hombro, un gesto inusualmente gentil para el exsoldado. Eso no cambia nada. Vamos a rescatarlos, a todos. Fernando asintió, determinado. Tengo algunos contactos en los medios. Si logramos exponer esto, podría ser un golpe devastador para el cartel. Una cosa a la vez, advirtió Daniel. Primero, rescatamos a los niños. Luego nos preocupamos por exponer la verdad. Pasaron las siguientes horas afinando su plan, estudiando rutas de escape y preparando el equipo. A medida que el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, los tres se reunieron una última vez alrededor del mapa. Repasemos el plan una vez más, dijo Daniel. Entraremos por el lado este del campamento, aprovechando la cobertura del terreno. Laura, tú te quedarás en el punto de extracción con el vehículo y el equipo médico. Fernando y yo nos infiltraremos para localizar y extraer a los niños. Laura asintió, aunque era evidente que no le gustaba la idea de quedarse atrás. Estaré lista para atender cualquier emergencia médica. Recuerden, continuó Daniel, su voz grave, una vez que estemos dentro, la comunicación será mínima. Si algo sale mal, nos encontramos en el punto de extracción. No esperen más de 30 minutos. Fernando, que había estado inusualmente callado, habló. Daniel, si las cosas se complican, si tenemos que elegir entre los niños y la historia. Los niños son la prioridad, interrumpió Daniel firmemente. Siempre. Laura los miró a ambos, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de hacer. Vamos a lograrlo, dijo, su voz llena de una determinación que sorprendió incluso a Daniel. Tenemos que hacerlo. Daniel asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Bien, salimos en 1 hora.
Descansen lo que puedan. Mientras los tres se preparaban para el viaje, cada uno lidiaba con sus propios pensamientos y temores. Daniel repasaba mentalmente cada detalle del plan, consciente de que cualquier error podría costar vidas inocentes. Laura pensaba en los niños, en sus rostros y nombres, prometiéndose en silencio que los traería de vuelta sanos y salvos. Fernando, por su parte, luchaba con el peso de la información que había descubierto, preguntándose si estaban metiéndose en algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado. El sol ya estaba alto en el cielo cuando el trío salió del almacén, cargando su equipo en un viejo SUV. Mientras se alejaban de la ciudad, adentrándose en un territorio cada vez más hostil, cada uno sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabían era que, en las profundidades de la sierra de Tamaulipas, alguien los estaba esperando. Alguien que conocía muy bien a Daniel, y que haría todo lo posible por asegurarse de que esta misión de rescate fuera, verdaderamente, imposible. El viejo SUV avanzaba por la carretera sinuosa que serpenteaba a través de la sierra de Tamaulipas. El paisaje, aunque hermoso con sus densas selvas y escarpadas montañas, tenía un aire ominoso. Daniel, al volante, mantenía sus ojos fijos en el camino, su mente calculando cada posible escenario. Laura, sentada en el asiento del copiloto, rompió el tenso silencio. Daniel, hay algo que he querido preguntarte. ¿Por qué aceptaste esta misión? Fernando me dijo que habías dejado esa vida atrás. Daniel permaneció en silencio por un momento, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Finalmente, habló. Hace 5 años, en mi última misión, perdimos a un grupo de civiles. Niños, la mayoría. No pude salvarlos. Desde entonces, las pesadillas no me han dejado. Laura lo miró, viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás de la fachada del soldado endurecido. Lo siento mucho, Daniel, pero esto es diferente. Esta vez lo salvaremos. Desde el asiento trasero, Fernando añadió, todos tenemos nuestros demonios, amigo. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de redención. Daniel asintió levemente, agradecido por el apoyo silencioso de sus compañeros. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más accidentado. Fernando consultaba constantemente su GPS, asegurándose de que siguieran la ruta correcta. Estamos cerca del punto donde debemos dejar el vehículo, anunció. A partir de aquí, iremos a pie. Daniel detuvo el SUV en un claro oculto entre la vegetación. Los tres bajaron, estirando sus músculos tensos después del largo viaje. Bien, repasemos el plan una última vez, dijo Daniel, desplegando un mapa sobre el capó del vehículo. Laura, tú te quedarás aquí con el vehículo y el equipo médico. Fernando y yo nos infiltraremos en el campamento por el lado este. Según la información que tenemos, los niños deberían estar en esta área, señaló un punto en el mapa. Laura asintió, aunque era evidente que no le gustaba la idea de quedarse atrás. Estaré lista para cualquier emergencia. Tengan cuidado, por favor. Fernando revisó su equipo, una cámara pequeña y resistente, un dispositivo de grabación y un arma que esperaba no tener que usar. Recuerden, si logramos documentar esto, podríamos asestar un golpe devastador al cartel. Daniel lo miró seriamente. La prioridad son los niños, Fernando. La historia viene después. Mientras se preparaban para partir, Laura detuvo a Daniel por un momento. Ten esto, dijo, entregándole un pequeño medallón. Es de San Miguel Arcángel, protector de los soldados y los niños, para que los proteja a todos. Daniel, sorprendido por el gesto, tomó el medallón. Gracias, Laura. Lo cuidaré. Con un último intercambio de miradas, Daniel y Fernando se adentraron en la espesura de la selva, dejando a Laura con el vehículo y una radio de emergencia. El avance era lento y cauteloso. Cada paso, cada rama rota, podía alertar a los vigilantes del cartel. Daniel lideraba, su entrenamiento militar evidente en cada movimiento calculado. Fernando lo seguía de cerca, tratando de imitar su sigilo. Después de casi 2 horas de caminata, Daniel levantó una mano, deteniendo a Fernando. A lo lejos, apenas visible entre la vegetación, se podían ver las primeras señales del campamento, guardias armados patrullando el perímetro, estructuras temporales camufladas entre los árboles. Ahí está, susurró Daniel. Parece que la información era correcta. Fernando sacó su cámara, capturando imágenes del campamento. Esto es más grande de lo que pensábamos. Debe haber al menos 30 hombres armados. Daniel frunció el ceño, evaluando la situación. Cambio de planes. Necesitamos una distracción para poder entrar sin ser detectados. Justo cuando estaban discutiendo sus opciones, un sonido en la distancia los alertó. Gritos, órdenes ladradas en español, y luego,
el inconfundible sonido de disparos. «¡Mierda!», maldijo Daniel. «Nos han descubierto». Pero algo no cuadraba. Los disparos y el alboroto venían del lado opuesto del campamento. «Daniel, mira», susurró Fernando, señalando hacia el campamento. En medio del caos, pudieron ver a un grupo de niños siendo sacados apresuradamente de una de las estructuras. Los estaban moviendo, probablemente a un lugar más seguro. «Es nuestra oportunidad», dijo Daniel. «Vamos a aprovechar la confusión». Sin esperar respuesta, Daniel comenzó a moverse hacia el campamento, con Fernando siguiéndolo de cerca. Se deslizaron entre las sombras, aprovechando que la mayoría de los guardias estaban concentrados en la supuesta amenaza del otro lado. Lograron llegar hasta el borde del campamento sin ser detectados. Desde su posición, podían ver claramente al grupo de niños siendo escoltados hacia un vehículo. «Tenemos que actuar ahora», urgió Daniel. Pero antes de que pudiera moverse, una voz familiar resonó en el claro. «Vaya, vaya. Daniel Ramírez. Sabía que vendrías». Daniel se congeló, reconociendo la voz al instante. Lentamente, se giró para enfrentar al hombre que había emergido de las sombras. «Capitán Ortega», dijo Daniel, su voz apenas un susurro. O debería decir, «el cuervo», punto. Fernando miró entre Daniel y el recién llegado, comprendiendo de repente. «¿Lo conoces?». Daniel asintió, sin apartar la mirada del hombre que alguna vez había sido su superior. «Fue mi comandante, el hombre que nos traicionó en aquella última misión». El capitán Ortega sonrió, un gesto frío y calculador. «Bienvenido a mi pequeña operación, Daniel. Me temo que has llegado justo a tiempo para tu ejecución». Con un chasquido de sus dedos, varios hombres armados emergieron de la selva, rodeándolos. Daniel y Fernando se encontraron de repente en una situación desesperada, superados en número y con las probabilidades completamente en su contra. El rescate imposible acababa de volverse aún más complicado, y el destino de los niños, así como el de nuestros héroes, pendía de un hilo. El tiempo parecía haberse detenido en el claro del campamento. Daniel y Fernando, rodeados por hombres armados, se encontraban cara a cara con el capitán Ortega, ahora conocido como el Cuervo. La tensión era palpable, el aire cargado de peligro inminente. «¿Por qué, capitán?», preguntó Daniel, su voz mezclando rabia y decepción. «¿Por qué traicionar todo en lo que creíamos?». Ortega soltó una risa amarga. «¿Creer? ¿En qué, Daniel? ¿En un gobierno corrupto que nos usaba como peones? Aquí, con el cartel, tengo poder real. Puedo moldear el futuro de este país». Fernando, evaluando la situación, intervino cautelosamente. «¿Y los niños? ¿Cómo encajan en tu visión del futuro?». La sonrisa de Ortega se volvió fría. «Son una inversión. Los fuertes sobrevivirán y se convertirán en soldados leales. Los débiles, bueno, siempre hay mercado para mercancía joven». Daniel sintió que la bilis subía por su garganta. «Eres un monstruo», gruñó. «Soy un visionario», replicó Ortega. «Y ustedes son un inconveniente que debo eliminar». Justo cuando Ortega levantaba su arma, una explosión sacudió el otro lado del campamento. Gritos y disparos llenaron el aire, creando un caos instantáneo. Daniel, actuando por puro instinto, aprovechó la distracción para lanzarse contra Ortega. Fernando, siguiendo su ejemplo, se abalanzó sobre el guardia más cercano. La pelea que siguió fue brutal y caótica. Daniel, utilizando toda su experiencia militar, logró desarmar a Ortega y entablar un combate cuerpo a cuerpo. Fernando, aunque menos entrenado, luchaba con la desesperación de un hombre que sabe que su vida está en juego. En medio del caos, Daniel vio de reojo cómo los niños eran subidos apresuradamente a un camión. «¡Fernando!», gritó. «¡Los niños!». Fernando, logrando zafarse de su atacante, corrió hacia el camión. Logró agarrarse a la parte trasera justo cuando arrancaba, desapareciendo en la espesura de la selva. Daniel, aún luchando con Ortega, se encontraba en una encrucijada. Podía continuar la pelea, intentar capturar al hombre que los había traicionado, o podía ir tras los niños y Fernando. La decisión se tomó por él cuando Ortega, aprovechando un momento de distracción, logró zafarse y correr hacia un vehículo cercano. «Esto no ha terminado, Daniel», gritó mientras se alejaba. Daniel, jadeando y con varios cortes y moretones, se quedó solo en medio del caos del campamento. Los hombres de Ortega, sin su líder, parecían desorientados. Aprovechando la confusión, Daniel se escabulló hacia la selva, en la dirección que había tomado el camión con los niños y Fernando. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de suceder y planear su próximo movimiento. Mientras corría, activó la radio que llevaba consigo. «Laura,
¿Me copias? Después de unos segundos de estática, la voz de Laura respondió: Daniel, ¿qué está pasando? Escuché explosiones. Cambio de planes, respondió Daniel, esquivando ramas bajas mientras avanzaba. Fernando está en un camión con los niños. Voy tras ellos. Necesito que te muevas al punto de extracción alternativo. Es posible que necesitemos una salida rápida. Entendido, respondió Laura, la preocupación evidente en su voz. Ten cuidado, Daniel. Y trae a todos de vuelta a salvo. Daniel continuó su carrera a través de la selva, siguiendo las huellas del camión. Su entrenamiento militar le permitía mantener un ritmo constante, pero sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Mientras avanzaba, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién había causado esa explosión? ¿Había otros grupos interesados en los niños? Y lo más importante, ¿cómo iba a rescatar a Fernando y a los niños él solo? Después de lo que parecieron horas, Daniel llegó a un claro. El camión estaba allí, abandonado. Cerca, pudo ver a Fernando, atado a un árbol, y a los niños, asustados y agrupados, rodeados por varios hombres armados. Oculto entre la vegetación, Daniel evaluó la situación. Estaba en clara desventaja numérica, y un movimiento en falso podría poner en peligro a los niños y a Fernando. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Entre los hombres armados, dando órdenes, estaba una figura que reconoció al instante: Laura. La doctora en la que habían confiado, la mujer que les había dado el medallón de protección, estaba allí, claramente del lado del cartel. Daniel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La traición de Ortega había sido un golpe duro, pero esto era devastador. Mientras observaba la escena, tratando desesperadamente de encontrar una solución, Daniel se dio cuenta de que estaba completamente solo. La misión de rescate se había convertido en una pesadilla, y ahora tenía que tomar la decisión más difícil de su vida: ¿cómo salvar a los niños y a Fernando sin caer en la trampa que, evidentemente, le habían tendido? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre. En ese claro de la selva de Tamaulipas, el destino de todos pendía de un hilo, y Daniel Ramírez se enfrentaba al desafío más grande de su vida. Con el corazón latiendo fuertemente, Daniel comenzó a formular un plan. Sabía que no podía enfrentarse directamente a los hombres armados sin poner en peligro a los rehenes. Necesitaba ser astuto, usar el terreno y la oscuridad inminente a su favor. Lentamente, comenzó a rodear el perímetro del claro, buscando el ángulo perfecto para su movimiento. Mientras se movía, no podía dejar de pensar en Laura. ¿Cómo habían sido engañados tan completamente? ¿Qué más no sabían sobre esta misión? A medida que la noche caía sobre la selva, Daniel se preparaba para hacer su movimiento. El rescate imposible estaba a punto de volverse aún más peligroso, y las consecuencias de sus acciones podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. La oscuridad se cernía sobre el claro, envolviendo la selva en sombras profundas. Daniel, agazapado entre la densa vegetación, observaba atentamente el campamento improvisado. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada detalle, buscando una oportunidad. Laura, la mujer que creían su aliada, daba órdenes con autoridad a los hombres armados. Fernando, atado al árbol, lanzaba miradas de odio hacia ella, mientras los niños, agrupados cerca del camión abandonado, temblaban de miedo. Daniel ajustó su posición, acercándose lo suficiente para escuchar la conversación. «Preparen todo», ordenó Laura. «Nos vamos en 20 minutos. Y sigan buscando a Ramírez. Lo quiero vivo, si es posible». Uno de los hombres se acercó a ella. «Jefa, ¿qué hacemos con el periodista?» Laura miró a Fernando con desdén. «Tráiganlo. Puede que aún no sea útil». Daniel apretó los puños, la rabia y la confusión luchando en su interior. ¿Cómo habían sido engañados tan completamente? ¿Qué más no sabían sobre esta misión? Mientras observaba, notó algo extraño. Uno de los niños, un chico de unos 12 años, no parecía tan asustado como los demás. De hecho, sus ojos escaneaban constantemente el perímetro, como si estuviera buscando una oportunidad. Daniel reconoció esa mirada. Era la mirada de alguien entrenado, alguien que estaba esperando el momento adecuado para actuar. Decidió que era hora de hacer su movimiento. Sacó el medallón que Laura le había dado antes de partir. Si ella era una traidora, ¿por qué le habría dado algo para protegerlo? Lo examinó cuidadosamente y notó una pequeña ranura casi imperceptible. Con cuidado, abrió el medallón. Dentro había un microchip. De repente, todo cobró un nuevo sentido. Laura no solo era una traidora, era una agente doble. El medallón era su forma de pasar información sin levantar sospechas. Daniel conectó el microchip a su dispositivo de comunicación. Inmediatamente,
Una serie de coordenadas y códigos aparecieron en la pantalla. Eran las ubicaciones de las operaciones del cartel y los códigos para acceder a sus comunicaciones. Armado con esta nueva información, Daniel sabía que tenía una oportunidad. Rápidamente, envió un mensaje codificado a un número que reconoció como el de las Fuerzas Especiales. Era arriesgado, pero era su mejor opción. Mientras esperaba una respuesta, volvió a observar la escena. El chico que había notado antes estaba ahora más cerca de uno de los guardias. En un movimiento rápido y sorprendentemente hábil, el niño logró arrebatarle el arma al guardia distraído. El caos se desató instantáneamente. El chico, evidentemente entrenado, comenzó a disparar con precisión, derribando a 2 guardias antes de que pudieran reaccionar. Daniel aprovechó la confusión para salir de su escondite. Con movimientos rápidos y precisos, se lanzó contra los guardias restantes. Laura, sorprendida por el ataque repentino, intentó huir, pero Daniel logró interceptarla. «Se acabó, Laura», dijo Daniel, inmovilizándola. O debería decir, agente especial Vega. Laura lo miró, una mezcla de sorpresa y respeto en sus ojos. «Veo que descubriste mi pequeño regalo. Bien hecho, Ramírez». En ese momento, el sonido de helicópteros llenó el aire. Las fuerzas especiales habían llegado. Mientras los agentes aseguraban el área y liberaban a Fernando y a los niños, Daniel se acercó al chico que había iniciado el contraataque. «Buen trabajo, chico», dijo, extendiendo su mano. «¿Cuál es tu nombre?». El niño lo miró con ojos serios, más allá de su edad. «Miguel», respondió. «Estaba infiltrado en el orfanato. Soy parte de un programa especial de entrenamiento». Daniel asintió, comprendiendo la complejidad de la operación en la que se habían visto envueltos. «Has sido muy valiente, Miguel. Gracias por tu ayuda». Fernando, ya liberado, se acercó a ellos, frotándose las muñecas donde habían estado las ataduras. «Daniel, ¿qué demonios está pasando?». «Laura es una agente encubierta», completó Daniel. «Parece que hemos sido peones en un juego mucho más grande de lo que imaginábamos». Laura, escoltada por 2 agentes, se acercó a ellos. «Lo siento por el engaño», dijo, su voz ahora libre de la dureza que había mostrado antes. «Era necesario para mantener mi cobertura. Esta operación lleva años en marcha». Daniel la miró fijamente. «¿Y los niños? ¿Realmente ibas a dejar que el cartel los usara?». Laura negó con la cabeza. «Nunca. El plan siempre fue rescatarlos, pero necesitábamos pruebas concretas de las operaciones del cartel. Ustedes nos proporcionaron la oportunidad perfecta para infiltrarnos más profundamente». Fernando, aún procesando toda la información, intervino. «¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con los niños?». «Con nosotros». Un hombre de traje se acercó al grupo. «Soy el agente especial Rodríguez», se presentó. «Los niños serán puestos bajo protección y reunidos con sus familias cuando sea seguro. En cuanto a ustedes», miró a Daniel y Fernando, «necesitamos hablar. Esta operación ha destapado algo mucho más grande de lo que esperábamos». Daniel intercambió una mirada con Fernando. Sabían que su aventura estaba lejos de terminar. El rescate imposible se había convertido en el comienzo de algo mucho más complejo y peligroso. Mientras los helicópteros se preparaban para llevarlos de vuelta a la civilización, Daniel miró hacia la selva oscura. En algún lugar ahí afuera, Ortega y los líderes del cartel seguían libres. Y ahora, con la operación expuesta, seguramente buscarían venganza. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y nuevos desafíos. Daniel, Fernando, Laura y el joven Miguel se embarcaban en un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino posiblemente el futuro de México. La verdad había salido a la luz, pero el precio de esa verdad aún estaba por determinarse. Y mientras el helicóptero se elevaba sobre la selva de Tamaulipas, todos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer encontró a Daniel, Fernando, Laura y Miguel en una base militar secreta en las afueras de la Ciudad de México. El zumbido constante de la actividad y el ir y venir de personal uniformado creaban una atmósfera de urgencia contenida. En una sala de conferencias austera, el coronel Javier Mendoza, un hombre de rostro severo y ojos penetrantes, dirigía una reunión de alto nivel. Daniel y Fernando, aún procesando los eventos de las últimas 48 horas, escuchaban con atención mientras Laura y otros agentes desglosaban la operación. «Caballeros», comenzó el coronel, su voz grave llenando la sala, «lo que están a punto de escuchar no debe salir de esta habitación. La operación Águila Caída ha sido uno de nuestros proyectos más ambiciosos y peligrosos hasta la fecha». Laura tomó la palabra, su postura profesional contrastando con la imagen de la doctora que habían conocido.
El cartel de los Zetas ha estado infiltrándose en estructuras gubernamentales y militares durante años. El capitán Ortega, conocido como El Cuervo, es solo la punta del iceberg. Daniel, incapaz de contener su frustración, interrumpió: ¿y usar niños? ¿Cómo justifican eso? El coronel Mendoza lo miró fijamente. Señor Ramírez, entiendo su indignación, pero debe comprender la magnitud de lo que enfrentamos. El programa de entrenamiento de jóvenes agentes, como Miguel aquí presente, fue una medida desesperada para infiltrarnos en las operaciones del cartel. Miguel, sentado en silencio hasta ese momento, habló con una madurez que contrastaba con su apariencia juvenil. Yo me ofrecí voluntario, señor Ramírez. Muchos de nosotros lo hicimos. Queríamos hacer una diferencia. Fernando, que había estado tomando notas frenéticamente, levantó la vista. ¿Cuál es el alcance real de esta infiltración? ¿Hasta dónde llega? Laura proyectó un mapa en la pantalla de la sala. Puntos rojos parpadeaban en varias ubicaciones a lo largo de México y más allá de sus fronteras. Hemos identificado conexiones en todos los niveles del gobierno, desde policías locales hasta funcionarios de alto rango. También tienen vínculos con carteles en Colombia, Centroamérica y, lo más preocupante, con organizaciones terroristas internacionales. Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras todos procesaban la magnitud de la información. Daniel, su mente de estratega militar trabajando a toda velocidad, fue el primero en romper el silencio. ¿Cuál es el plan ahora? Con nuestra operación expuesta, el cartel seguramente está en alerta máxima. El coronel Mendoza asintió gravemente. Precisamente por eso los necesitamos. Su participación inesperada en esta misión nos ha dado una ventaja que no podemos desaprovechar. El cartel no conoce sus identidades completas ni su conexión con nosotros. Laura continuó: proponemos una operación en dos frentes. Daniel, con tu experiencia militar, liderarías un equipo táctico para desmantelar las operaciones clave del cartel. Fernando, tu papel sería igual de crucial. Necesitamos que uses tus contactos en los medios para filtrar información estratégicamente, desestabilizando la red de corrupción desde dentro. Fernando frunció el ceño. Eso suena peligrosamente cerca a manipulación mediática. Como periodista, tengo un compromiso con la verdad. Entendemos tu posición, intervino el coronel, pero piensa en el bien mayor. Si exponemos todo de golpe, causaríamos un caos incontrolable. Necesitamos ser quirúrgicos en nuestro enfoque. Daniel, que había estado reflexionando en silencio, finalmente habló: si decidimos ayudar, ¿qué garantías tenemos? ¿Cómo sabemos que no nos están manipulando de nuevo? El coronel Mendoza sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Esto es lo que podemos ofrecerles: inmunidad total, protección para ustedes y sus familias, y acceso completo a la información que tenemos sobre la operación. Además, tendrán voz y voto en cada decisión estratégica. Daniel y Fernando intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Daniel asintió. Estamos dentro, pero con una condición: queremos estar involucrados en cada paso. No más secretos, no más manipulaciones. Acordado, respondió el coronel. A partir de ahora, son parte integral de esta operación. Laura sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Gracias. Sé que no ha sido fácil, pero juntos podemos hacer una diferencia real. La reunión continuó durante horas, delineando los detalles de la operación. Se establecieron equipos, se asignaron tareas y se trazaron planes de contingencia. Daniel se encontró liderando la planificación táctica, su experiencia militar probando ser invaluable. Fernando, por su parte, comenzó a elaborar una estrategia mediática cuidadosamente orquestada. Su objetivo era exponer gradualmente la corrupción, sin causar pánico pero generando suficiente presión pública para forzar acciones oficiales. A medida que el día avanzaba, la magnitud de la tarea que tenían por delante se hacía cada vez más evidente. Durante un breve descanso, Daniel se encontró a solas con Miguel. El joven agente parecía cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. Miguel, comenzó Daniel, quiero que sepas que lo que has hecho, lo que estás haciendo, es increíblemente valiente. Miguel sonrió levemente. Gracias, señor Ramírez. A veces tengo miedo, pero sé que esto es más grande que yo. Daniel puso una mano en el hombro del chico. El miedo es normal. Lo importante es no dejar que te paralice. Usa ese miedo, conviértelo en fuerza. Mientras tanto, Fernando se había apartado para hacer algunas llamadas. Cuando regresó, su rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación. He hablado con algunos contactos de confianza, informó al grupo. Están dispuestos a ayudar,
pero todos están preocupados por las represalias. Esto no será fácil. Laura asintió comprensivamente. Nada de esto será fácil. Pero es necesario. Cada persona que se une a nuestra causa es una victoria. A medida que la noche caía, el grupo finalmente concluyó su planificación inicial. El coronel Mendoza los miró a todos, su rostro mostrando una rara expresión de vulnerabilidad. Lo que estamos a punto de hacer, dijo, cambiará el curso de la historia de México. Habrá consecuencias, algunas que ni siquiera podemos prever. Pero si tenemos éxito, le daremos a nuestro país una oportunidad de liberarse de las garras del crimen organizado y la corrupción. Daniel miró a sus compañeros. Fernando, el periodista que había arriesgado todo por la verdad. Laura, la agente que había vivido una mentira para descubrir una verdad mayor. Miguel, el joven que había sacrificado su infancia por un futuro mejor. Y él mismo, el exsoldado que había encontrado una nueva misión. No será fácil, dijo Daniel, pero estamos listos. Por México, por la justicia, por un futuro mejor para todos. Mientras salían de la sala de conferencias, cada uno llevaba consigo el peso de la responsabilidad que habían asumido. El rescate imposible se había convertido en una misión para rescatar a una nación entera de las sombras de la corrupción y el crimen. Afuera, la Ciudad de México brillaba en la noche, ajena a las fuerzas que se estaban poniendo en movimiento para cambiar su destino. Daniel, Fernando, Laura y Miguel se preparaban para la batalla de sus vidas, conscientes de que el precio de la verdad sería alto, pero determinados a pagarlo por un México libre y justo. La Operación Águila Caída estaba en marcha, y con ella, la esperanza de un nuevo amanecer para México. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte de la Ciudad de México cuando Daniel, al mando de un equipo de fuerzas especiales, se preparaba para su primera incursión. El objetivo, una bodega en las afueras de la ciudad, supuestamente un centro de distribución clave para el cartel. Equipo Alfa en posición, susurró Daniel por el comunicador, su cuerpo tenso, listo para la acción. Equipo Beta listo, respondió otra voz. Laura, desde el centro de comando improvisado, monitoreaba la operación. Luz verde, pueden proceder, ordenó. La incursión fue rápida y precisa. En cuestión de minutos, el equipo de Daniel había asegurado la bodega, capturando a varios miembros del cartel y confiscando una cantidad significativa de drogas y armas. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Fernando se reunía con uno de sus contactos de confianza en los medios. Esto es dinamita pura, dijo el contacto, revisando los documentos que Fernando le había entregado. ¿Estás seguro de que quieres publicar esto? Habrá represalias. Fernando asintió gravemente. Es necesario. La gente necesita saber la verdad. A medida que pasaban los días, la Operación Águila Caída cobraba impulso. Las incursiones lideradas por Daniel desmantelaban sistemáticamente las operaciones del cartel, mientras que las revelaciones estratégicas de Fernando los medios comenzaban a sacudir los cimientos del poder corrupto. Sin embargo, el cartel no tardó en responder. Una noche, mientras Daniel regresaba a su apartamento seguro, notó que algo no estaba bien. Su instinto, afinado por años de combate, le gritaba peligro. Apenas tuvo tiempo de agacharse cuando una ráfaga de balas destrozó las ventanas. Rodando por el suelo, Daniel sacó su arma y devolvió el fuego, logrando abatir a uno de los atacantes antes de que el resto huyera. «Laura», gritó por el comunicador. «Me emboscaron. Necesito respaldo y un equipo de limpieza». En el centro de comando, Laura palideció. «Van en camino, Daniel. Mantente a salvo». La noticia del ataque contra Daniel sacudió al equipo. Era una clara señal de que el cartel estaba contraatacando. Fernando, al enterarse, insistió en intensificar las revelaciones mediáticas. «Necesitamos aumentar la presión pública», argumentó. «Es nuestra mejor protección». El coronel Mendoza, sin embargo, advirtió cautela. «Si vamos demasiado rápido, podríamos provocar una reacción violenta incontrolable». La tensión dentro del equipo crecía. Daniel presionaba por acciones más agresivas, Fernando quería exponer toda la verdad de una vez, y Laura intentaba mantener un equilibrio delicado. En medio de este torbellino, Miguel se acercó a Daniel una noche. «Señor Ramírez», dijo el joven agente, «tengo información sobre el paradero del capitán Ortega». Daniel se enderezó, súbitamente alerta. «¿Estás seguro, Miguel?» El chico asintió. «Mis contactos en el orfanato escucharon algo. Está planeando una gran operación, algo que podría cambiar todo el juego». Daniel sabía que debía informar al equipo, pero una parte de él quería actuar de inmediato. Ortega era la clave de todo, y la oportunidad de capturarlo era demasiado tentadora. «Miguel», dijo finalmente, «esto queda entre nosotros por ahora.
Necesito que sigas investigando, pero con extrema cautela. ¿Entendido? Miguel asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo. Mientras tanto, las revelaciones de Fernando comenzaban a tener un impacto significativo. Protestas estallaban en todo México, exigiendo justicia y el fin de la corrupción. Políticos y funcionarios caían en desgracia, y el cartel se veía acorralado. Pero con cada victoria, el peligro aumentaba. Fernando recibía amenazas diarias, y Laura luchaba por mantener la integridad de la operación frente a la creciente presión política. Una noche, mientras el equipo se reunía para discutir los próximos pasos, llegó la noticia que todos temían: uno de los periodistas que trabajaba con Fernando había sido asesinado. El silencio que cayó sobre la sala era ensordecedor. Fernando, pálido y tembloroso, se levantó abruptamente y salió de la habitación. Daniel lo siguió, encontrándolo en un pasillo desierto. «No puedo seguir haciendo esto, Daniel», dijo Fernando, su voz quebrada. «Estoy poniendo en peligro a todos los que me rodean». Daniel puso una mano en el hombro de su amigo. «Fernando, lo que estamos haciendo es más grande que nosotros. Sé que es duro, pero no podemos rendirnos ahora». Mientras los dos hombres hablaban, Laura entró apresuradamente. «Tenemos un problema», anunció. «Acabo de recibir información de que el cartel está planeando un ataque masivo. Quieren enviar un mensaje, demostrar que aún tienen el control». Daniel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sería esta la operación de la que Miguel había oído hablar? «¿Cuál es el objetivo?», preguntó, temiendo la respuesta. Laura los miró, sus ojos llenos de preocupación. «El Zócalo. Van a atacar durante las celebraciones del Día de la Independencia. Será una masacre». El peso de la situación cayó sobre ellos como una losa. Tenían menos de 48 horas para detener un ataque que podría sumir a México en el caos total. Daniel miró a Fernando y luego a Laura. «Es hora de acabar con esto de una vez por todas», dijo, su voz cargada de determinación. «Vamos a por Ortega y vamos a detener este ataque, cueste lo que cueste». Mientras el equipo se preparaba para la batalla final, cada uno sabía que estaban a punto de enfrentarse a la prueba más difícil de sus vidas. El destino de México pendía de un hilo, y ellos eran la única esperanza de salvación. La tormenta que habían desatado estaba llegando a su clímax, y solo el tiempo diría si sobrevivirían para ver el nuevo amanecer que tanto habían luchado por alcanzar. Las calles de la Ciudad de México bullían con la energía frenética de las celebraciones del Día de la Independencia. Banderas tricolores ondeaban en cada esquina, y el aroma de la comida callejera llenaba el aire. Pero bajo esta fachada festiva, una tensión invisible electrizaba la atmósfera. Daniel, vestido de civil pero alerta como un depredador, se movía entre la multitud que se dirigía al Zócalo. Su equipo, disperso estratégicamente, mantenía comunicación constante a través de discretos auriculares. «Alfa en posición», murmuró Daniel, sus ojos escaneando constantemente la plaza. «Beta listo», respondió la voz de otro agente. Desde un edificio cercano, Laura coordinaba la operación. «Mantengan los ojos abiertos. Según nuestros informes, el ataque podría venir de cualquier dirección». Fernando, mezclado entre los periodistas que cubrían el evento, sentía el peso de su cámara como nunca antes. Cada foto que tomaba podría ser la última evidencia de un México en paz o el testimonio de una tragedia inminente. Miguel, por su parte, se había infiltrado entre un grupo de jóvenes, su apariencia inocente ocultando su aguda vigilancia. A medida que la noche avanzaba y la celebración alcanzaba su punto álgido, la tensión en el equipo crecía. ¿Dónde estaba Ortega? ¿Cuándo y cómo atacaría el cartel? De repente, Miguel notó algo. «Daniel», susurró urgentemente por el comunicador, «veo movimiento sospechoso en el edificio de correos. Parece que están subiendo equipo al techo». Daniel se tensó. «Entendido. Laura, necesitamos un equipo allí ahora». Pero antes de que pudieran reaccionar, el caos se desató. Una serie de explosiones sacudió la periferia de la plaza, sembrando el pánico entre la multitud. Gritos y carreras desesperadas reemplazaron la alegría festiva en cuestión de segundos. «Es una distracción», gritó Daniel. «El verdadero ataque viene del edificio de correos». Efectivamente, francotiradores emergieron en el techo, apuntando hacia la multitud aterrorizada. Daniel, actuando por puro instinto, se lanzó hacia el edificio, abriéndose paso entre la gente que huía en dirección contraria. Fernando, olvidando momentáneamente su papel de periodista, comenzó a ayudar a la gente a evacuar, guiándolos hacia zonas seguras. Su cámara capturaba imágenes intermitentes del caos, documentando la valentía y el horror a partes iguales. Laura, desde su posición, coordinaba frenéticamente a los equipos de respuesta.
Necesitamos evacuación médica en el sector sur. Equipo Delta, intercepten a los atacantes en la calle Madero. Miguel, utilizando su entrenamiento y su tamaño para ventaja, logró colarse en el edificio de correos por una entrada lateral. Mientras subía las escaleras hacia el techo, su corazón latía con fuerza, pero su determinación era inquebrantable. Daniel, llegando al techo casi al mismo tiempo que Miguel, se encontró cara a cara con Ortega. El ex capitán, ahora líder del cartel, sonreía con una mezcla de locura y triunfo. «Ah, Daniel», dijo Ortega, su voz fría cortando a través del ruido de la batalla. «Sabía que vendrías. Siempre tan predecible, tan heroico». «Se acabó, Ortega», respondió Daniel, su arma apuntando firmemente al pecho de su antiguo superior. «No tiene salida». Ortega rió, un sonido desprovisto de humor. ¿Salida? Esto apenas comienza. ¿Crees que unas cuantas redadas y artículos de periódico pueden detener lo que hemos construido? Somos el verdadero poder en México, Daniel. Siempre lo hemos sido. Mientras los dos hombres se enfrentaban, Miguel se movía sigilosamente, buscando una oportunidad para intervenir. Los francotiradores, distraídos por el enfrentamiento entre Daniel y Ortega, no notaron al joven agente acercándose. Abajo, en la plaza, Fernando había logrado llegar al centro de comando móvil que Laura había establecido. «Tenemos que hacer algo», gritó sobre el ruido de las sirenas y los gritos. «Ortega está arriba con Daniel». Laura, su rostro una máscara de concentración, asintió. «Equipos de asalto en camino. Pero necesitamos más tiempo». De vuelta en el techo, la tensión alcanzaba su punto crítico. Ortega, viendo que estaba acorralado, decidió jugarse su última carta. «¿Sabes por qué elegí el Día de la Independencia, Daniel?», preguntó, su voz cargada de amargura. «Para mostrarle a México su verdadera cara. La corrupción, la violencia, el caos, esto es lo que somos realmente. Y nada de lo que hagas podrá cambiarlo». Daniel, sin bajar su arma, respondió: «Te equivocas, Ortega. México es mucho más que eso. Es la gente allá abajo, ayudándose unos a otros en medio del caos. Es Miguel, arriesgando su vida por un futuro mejor. Es Fernando, exponiendo la verdad sin importar el costo. Eso es México, y por eso vamos a ganar». En ese momento, Miguel hizo su movimiento. Con una precisión sorprendente, logró desarmar a uno de los francotiradores, creando la distracción que Daniel necesitaba. Lo que siguió fue un caos de disparos y luchas cuerpo a cuerpo. Daniel y Ortega se enfrentaron en un combate feroz, años de entrenamiento y resentimiento convergiendo en un duelo final. Mientras tanto, los equipos de asalto irrumpían en el edificio, asegurando piso por piso. Fernando, armado solo con su cámara, documentaba todo, determinado a que la verdad saliera a la luz, sin importar el resultado. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, cuando finalmente se hizo el silencio. Ortega, herido y derrotado, era esposado y llevado por los agentes. Los francotiradores se habían rendido, y el ataque había sido neutralizado. Daniel, exhausto y magullado, miró hacia la plaza. La gente comenzaba a emerger de sus escondites, ayudándose mutuamente, unidos en su supervivencia y resistencia. Laura se acercó a él, una sonrisa cansada en su rostro. «Lo logramos, Daniel. Es el fin del cartel». Fernando, capturando las últimas imágenes del amanecer sobre el zócalo, asintió. «No es el fin. Es un nuevo comienzo». Miguel, parado junto a ellos, miró hacia el horizonte. «¿Qué pasará ahora?». Daniel puso una mano en el hombro del joven. «Ahora, Miguel, comienza el verdadero trabajo. Reconstruir, sanar, crear el México por el que hemos luchado». Mientras el sol se alzaba sobre la Ciudad de México, bañando las antiguas piedras del Zócalo en una luz dorada, Daniel, Laura, Fernando y Miguel se dieron cuenta de que su misión, lejos de terminar, apenas comenzaba. El rescate imposible se había convertido en el rescate de una nación entera, y aunque el camino por delante sería largo y difícil, tenían esperanza. Porque habían visto lo mejor de México emerger en sus momentos más oscuros, y sabían que, juntos, podrían construir el futuro que su país merecía. El amanecer de la verdad había llegado, y con él, la promesa de un nuevo México, libre de las sombras del pasado y mirando hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades.